Espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen. Soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy empezamos con un nuevo año de videos y este es un video muy especial porque si no lo alcanzaron a ver en la intro, se los voy a poner otra vez. Así es, haber registrado la marca de Nocturno Design Blog fue uno de los proyectos que más me emocionaba y fue algo que estuve trabajando durante el 2020. Es un proceso bastante largo y me alegra poder comunicárselos abiertamente. Además quise empezar el 2021 con un video sobre lencería, ya que durante el 2020 no pude hacer muchos videos de estos y sé que son los que más les gustan. Y hoy no solo les voy a traer un proyecto, sino que son 5 proyectos de lencería, como pudieron ver en el título, con retazos de tela. Este video no va a ser un tutorial como tal, como los que hago, que son un poco más detallados del paso a paso, porque voy a estar utilizando moldes de siluetas que ya he sacado anteriormente. Entonces el link de todos los tutoriales más detallados de estas prendas que voy a estar creando se los voy a dejar en la descripción de abajo y también en las tarjeticas que van a estar apareciendo en la pantalla cuando empiece cada proyecto diferente, para que puedan reconocer cuál es el video original del molde que voy a estar utilizando. Y para no hacer esta introducción más larga, vamos a empezar de una vez con este tutorial. Para este video voy a estar utilizando algunas de las telas que me llegaron de Coquetas Ropa Interior. El haul, el video donde les muestro todas las telas que me llegaron, lo tengo en Instagram TV, el link se los voy a dejar en la cajita de información abajo por si quieren ir a verlo. Y para este primer proyecto voy a estar utilizando este retazo de licra de poliéster con un poquito de sesgo elástico, hilo y otros implementos de costura. Y en este caso voy a estar utilizando el molde del panty Marie, que es un panty cachetero básico que es bastante cómodo. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es recortar las piezas del molde. Luego de esto tomé la parte delantera del panty y la ubiqué sobre la parte posterior, derecho con derecho de la tela, y la junté en un costado para poder coserla. Y para coser estos panties voy a estar utilizando mi fileteadora con una puntada sencilla de 3 hilos, utilizando hilo nylon, hilo de fileteadora o hilo de seda en los 3 loopers de la máquina. Luego de pasar esa costura, ubiqué mi elástico encima del derecho de la tela en la parte de la cintura. Como ven, lo sujeté con un alfiler en la punta y luego fui cosiendo sin estirar ni la tela ni el elástico, también con la misma puntada de 3 hilos. Y para cerrar el panty, luego ubiqué nuevamente la tela derecho con derecho y procedí a cerrar el otro costado, esta vez empezando desde el elástico y terminando en la tela de lycra que estaba utilizando. Al final estas costuras se ven algo así. Como ven, coser ropa interior con fileteadora es bastante sencillo y esta misma técnica la voy a estar utilizando en los siguientes proyectos de este video. Y en este momento ya debemos tener algo así, el panty está casi que terminado. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el refuerzo encima del revés de la tela del delantero y lo voy a estar sujetando con varios alfileres que estén algo despegados del borde, porque voy a necesitar ese espacio para coser. Y ahora lo que vamos a hacer es coserle el sesgo elástico o el bies elástico o elástico partido en toda la entrepierna del panty. Y para estos panties voy a estar utilizando nuevamente mi guía para coser sesgo elástico. Esta guía se las presento más a detalle en el video que les dejé el mes pasado, donde les muestro cómo se utiliza, en dónde comprarla y bueno, muchos otros detalles más. Y también, como parte de actualización de ese video donde les muestro esta guía, debo decirles que me encanta, ya aprendí a utilizarla mucho mejor y siento que es perfecta para coser ropa interior si quieres vender desde tu casa. Definitivamente es una de las mejores compras que he hecho este año. Y hasta este punto ya debemos tener algo así, como ven se ve bastante bien. Ahora voy a voltear el panty para que el derecho quede por dentro y voy a sujetar la parte de abajo con algunos alfileres para terminar de cerrarlo. Y para este paso nuevamente voy a utilizar la puntada de 3 hilos de la fileteadora. Como ven, dejé los hilos de la fileteadora bastante largos sin cortar. Los voy a estar ubicando debajo del margen de costura y este lo voy a estar doblando hacia el posterior, y encima del sesgo voy a estar pasando una puntada de zigzag con las especificaciones que les está apareciendo en pantalla para simular una puntada de presilla. Esto lo pasé 2 veces hacia adelante y 2 veces hacia atrás. Luego de esto sí recorté lo que quedó de los hilos de la fileteadora y al final este es el resultado. Como ven, queda bastante pulido. Esto mismo lo hice en las 2 entrepiernas del panty y luego para la parte del elástico hice exactamente lo mismo. Como ven, dejé los hilos más largos sin cortar, los ubiqué debajo del margen de costura, lo doblé hacia un lado y en este caso pasé una puntada recta con margen de 1/8
haciendo un buen remate al inicio y al final de la costura para que el elástico quedara asentado hacia el posterior del panty. Tengan muy presente esta técnica porque la voy a estar utilizando en todos los proyectos que siguen de este video. Y al final este es el resultado. Y este es el resultado final de este panty. Como ven, fue bastante fácil y rápido de hacer, y los resultados con la fileteadora y el prensatelas para sesgo le da un acabado bastante profesional. Ahora vamos a continuar con nuestro siguiente proyecto. Para este siguiente proyecto voy a estar utilizando un retazo de licra de algodón, elástico de 3 centímetros, sesgo elástico y los mismos elementos de costura. Y para este proyecto voy a estar utilizando el molde de la tanga diva. Al igual que en el proyecto anterior, voy a estar tomando primero el delantero y el posterior y los voy a ubicar derecho con derecho para coserles primero uno de los costados. Y como se los mencioné en el primer panty, voy a estar utilizando la misma puntada de 3 hilos en todos los proyectos de este video. Luego de esto, y al igual que en el panty anterior, voy a estar cosiendo el elástico grueso a la cintura del panty sin estirar la tela y sin estirar el elástico con la misma puntada de la fileteadora. Luego doblé el panty con el derecho de la tela hacia adentro y terminé de cerrar el otro costado de este de una vez en la máquina. Al final este es el resultado, como ven, bastante bueno, al igual que en el otro panty. Y el procedimiento de esta tanga es prácticamente el mismo del panty anterior. Voy a estar ahora tomando el refuerzo y ubicándolo sobre el revés del delantero del panty para poder coserle el sesgo elástico. Y nuevamente voy a estar utilizando el mismo prensatelas para coser sesgo. Si tú no cuentas con este prensatelas, ya tengo un video donde explico más a detalle cómo coser sesgo elástico o elástico partido de forma manual con tu máquina familiar. El link se los dejo arriba en la pantalla y en la descripción de este video. Y ya que tenemos algo así, vamos a darle la vuelta y vamos a sujetar la parte de abajo para terminar de cerrar la tanga. Esta también la voy a cerrar con la misma puntada de la fileteadora. Y al igual que en el primer panty que hicimos, le voy a estar dando los mismos acabados en la parte del elástico y del sesgo elástico. Y con esto concluimos nuestro proyecto número 2. Como pueden ver, quedó bastante bonita esta tanga con acabados profesionales y también fue muy fácil y rápida de hacer. Para este tercer proyecto voy a estar utilizando este pedazo de licra de poliéster, algo de hilo, elástico, sesgo elástico y el molde del top Winnie. Y a este punto del proyecto no les va a extrañar el primer paso. Vamos a estar ubicando el frente con la espalda derecho con derecho para cerrar el primer costado de este. Y como en los otros proyectos que ya vimos, voy a cerrar el costado con la puntada de fileteadora. Y luego de esto, sobre el derecho de la tela voy a coserle el elástico a la base del top, nuevamente sin estirar la tela ni el elástico, para terminar cerrando el otro costado de este, derecho con derecho de la tela. Al final este es el resultado. Ahora lo único que falta es coser el sesgo elástico por todo el escote. Este paso lo hice exactamente como lo hice en el tutorial original de este top, así que no voy a entrar en muchos detalles. Ahora que ya tenemos algo así, lo primero que vamos a hacer es medir los tirantes y recortarlos a la medida indicada según el molde. Luego los voy a estar ubicando en la parte de la espalda, los ubiqué a 10 centímetros de la costura del costado y los sujeté con unos alfileres. Luego de esto doblé la parte del frente a la mitad para marcar ese punto medio del escote en V y lo sujeté también con un alfiler para poder pasarle una puntada. Y lo primero que hice fue pasarle una puntada en diagonal al escote en V para marcarlo bien. Esto lo hice con la puntada recta y el prensatelas de doble arrastre. Es importante que utilices este prensatela en este tipo de pasos para que no se te enrede la máquina. Luego de esto cosí los tirantes de la misma forma en que los coso en todos los tutoriales. Primero pasé una puntada recta para sujetar el tirante en la posición indicada y luego le pasé la puntada de zigzag para simular una puntada de presilla con los ajustes que estás viendo en pantalla. Al final este es el resultado del escote, es exactamente lo mismo que hice en el tutorial original de este top. Acá están los tirantes y en la parte del elástico le pasé la misma puntada recta que le hicimos a los proyectos anteriores para amarrar la puntada de la fileteadora. Y este es el resultado final de este top. Es un top bastante básico y sencillo, también muy fácil de hacer, perfecto para el día a día o para cuando queremos sentirnos más cómodas.
Continuando con nuestro siguiente proyecto, voy a estar utilizando algunos retazos de encaje elástico, algo de elástico de 3 centímetros, un poco de tirante de brasier, un broche, algunos tensores y argollas y los implementos de costura, y en este caso voy a estar utilizando el molde del bralette del conjunto de San Valentín. Y lo primero que vamos a hacer es recortar las copas del bralette y juntarlas derecho con derecho de la tela en la parte del centro para poder unir ambas piezas de las copas. Y estas también las cosí con la puntada de fileteadora de 3 hilos. Ahora que ya tenemos algo así, voy a cortar el elástico según la medida indicada en el molde y lo voy a doblar a la mitad para marcar ese punto medio con un alfiler. Luego voy a estar ubicando las copas con el derecho de la tela sobre el elástico, alineándolas con ese punto medio que ya marqué para poder coserlas. Y lo que yo les recomiendo para coser las copas a la parte del elástico es que empiecen siempre del centro hacia el costado, así que retiré algunos alfileres de una de las copas y empecé a coser la primera sin estirar la tela y sin estirar el elástico. Cuando llegué al final de la copa paré la costura, acá les voy a hacer algo de zoom, y lo que hice fue levantar la aguja, sacar un poquito la tela y luego sí pisé el pedal para sacar los hilos de la fileteadora. Luego me devolví al centro del elástico y cosí la segunda copa también del centro hacia el costado, repitiendo los mismos pasos. Al final esto se ve algo así. Como pueden ver, queda bastante bonito y fue bastante fácil de coser. Esta es otra forma de coser las copas al elástico del brasier. Ahora voy a doblar el elástico a la mitad y voy a estar cosiendo el broche a cada extremo con una puntada recta. Para esto únicamente debes insertar el elástico en la abertura que trae el broche. Yo te recomiendo que consigas el elástico del mismo ancho del broche. En este caso yo me descaché un poquito con la medida. Mi elástico mide unos 2 milímetros más que el broche, así que tuve que empujarlo un poquito con las pinzas de fileteadora para hacerlo caber en la abertura. Pero bueno, no es nada que no se haya podido solucionar. Al final esto se ve algo así y como pueden ver ahí abrocha. Ahora vamos a formar los tirantes del bralette. Para esto voy a recortar los tirantes de la medida que me indica el molde y voy a estar insertando una de las puntas en uno de los tensores, justo como ves en el video, y ya con esta punta insertada le voy a pasar una puntada de zigzag para sujetarla. Y esta costura te debe quedar algo así. Ahora vamos a tomar el otro extremo de este tirante y lo vamos a pasar por una de las argollas. Si no tienes de estas también puedes utilizar otro tensor, y la punta la vamos a volver a pasar por el tensor para formar el tirante. Este te debe quedar algo así, y esto mismo lo hice con el otro tirante del bralette. Ahora vamos a tomar la copa y vamos a ubicar esa punta suelta del tirante derecho con derecho de la tela en la parte de arriba y la voy a sujetar con un alfiler para poder coserla. Y lo primero que hice fue, como siempre, pasar una puntada recta para poder sujetar el tirante en su lugar, y luego de esto lo volteé hacia arriba y pasé una puntada de zigzag con los mismos ajustes que les aparecen en pantalla para que esto quede bien asegurado. Luego recorté el excedente de tirante y de hilo que me quedó, y al final este es el resultado de la costura. Y ahora que ya tenemos algo así, lo único que falta es terminar de coser los tirantes al elástico del brasier. Para eso hice unas marcas a 5 centímetros del broche y luego sujeté unos pedacitos de tirante en la parte de atrás. Este pedacito lo pasé por la argolla del tirante y la volví a doblar para poder coserla al elástico. Y para esto primero pasé la puntada recta y luego la misma puntada de zigzag que he estado utilizando en todos los proyectos. Esto lo hice en la parte de abajo de esa tirita y en la parte de arriba donde está el doblez de la argolla para darle más soporte al tirante. Y ya que estamos en la máquina, decidí pasarle también esa misma puntada de zigzag a la parte del costado de la copa para asegurar muy bien esa costura. Este paso es muy importante porque esta parte tiende a tirar mucho y si no le haces esta puntada lo más probable es que se te desbarate la costura. Al final este es el resultado. Aquí les muestro la puntada que hice en el costado de la copa y este es el resultado de los tirantes. Luego de esto simplemente corté ese excedente del tirante que quedó en la parte de abajo para que el acabado fuera más pulido. Y al final este es el resultado de este bralette. Como pueden ver quedó bastante bonito y a pesar de ser el mismo color y silueta de ese tutorial que les menciono de este molde, siento que igual quedó diferente por el hecho de utilizar insumos diferentes. Para este último proyecto voy a estar utilizando algunos retazos de encaje rojo, de licra roja,
elástico para la base, tirantes y un poquito de elástico tapacostura, que solo tenían este color negro, pero lo ideal es que sea del mismo color de la tela que estés usando, argollas, tensores y elementos de costura. Y para este proyecto también voy a estar utilizando el mismo molde del bralette del proyecto anterior. Lo primero que voy a hacer es cortar el molde de las copas en el encaje y en la licra, y voy a estar ubicando la parte de licra derecho con derecho de la tela en la parte del centro de la copa, y luego el encaje también derecho con derecho de la tela, y luego este lo voy a ubicar encima del de licra y lo voy a sujetar con alfileres para coser estas 4 capas de tela juntas. Esto mismo lo debes hacer con ambas copas del bralette. Y como no es de extrañar, también voy a estar utilizando la puntada de fileteadora de 3 hilos para coser estas copas. Es muy importante que en este paso te asegures de que estás cosiendo las 4 capas de tela. Ahora que ya tenemos algo así, voy a doblar el encaje hacia el derecho de la tela y lo mismo la parte de la licra. Como pueden ver, la copa queda perfectamente forrada. Y el siguiente paso es que vamos a coser un elástico tapacostura en la parte externa de la copa, pero primero voy a estar sujetando estas capas de tela con alfileres para asegurarme de que no queden bolsitas mientras hago esa costura. Y esta es una técnica que no he explicado a detalle en otros videos, déjenme saber si les interesaría que se las explicara mejor, pero básicamente voy a estar cosiendo el elástico tapacostura más o menos a unos 2 centímetros del borde de la copa, y para esto lo voy a estar estirando 1 centímetro por cada 4 centímetros de elástico con la puntada de zigzag normal, y esto lo hice en los bordes de la copa excepto en la parte de abajo, que esa va a ir cosida al elástico de la base. Al final esto se ve algo así por el derecho y algo así por el revés. Como les digo, es mejor conseguir los insumos del mismo color de la tela que estamos utilizando, pero bueno, esto es lo que tenía a la mano. Ahora, para darle un mejor acabado, voy a estar recortando el excedente de licra que quedó por fuera de esta costura. Para este paso ten mucho cuidado de no ir a recortar el encaje, y al final la copa se debe ver algo así. Como pueden ver, el acabado queda bastante pulido por el derecho de la tela. Y ahora que ya tenemos las copas listas, es hora de coserlas al elástico de la base. Para esto hice exactamente el mismo procedimiento del proyecto anterior. Doblé el elástico a la mitad y con la marca del alfiler alineé las copas en la parte del centro para poder coserlas. Para este elástico no encontré un broche que le quedara bien, así que simplemente junté las puntas del elástico derecho con derecho y las cosí con la puntada de fileteadora, y luego les pasé una costura recta con la máquina familiar, igual que en los otros proyectos de panty. Al final este es el resultado del elástico. Y hasta este momento ya debemos tener algo así. Lo único que falta para terminar este bralette es coserle los tirantes, y esto lo voy a estar haciendo exactamente de la misma forma del proyecto anterior. Y al final este es el resultado de este bralette. Como pueden ver, a pesar de ser el mismo molde, la apariencia de la prenda cambia bastante por utilizar insumos y colores diferentes. Muchas gracias por ver este video hasta el final, de verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Mientras que esperan el video del próximo viernes, el cual es un boxer para hombre, los invito a que vean esta lista de reproducción de aquí, que es donde tengo todos los videos de lencería con moldes gratis, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Y también se pueden suscribir haciendo clic en esta burbujita de acá donde aparece mi foto de perfil. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.